Buenos días, mi nombre es Adalit Juliana Santos Monroy, estudiante de Fonoaudiología de la sección Bucaramanga, tercer semestre. En el video de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Iniciaremos con su bibliografía. Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Prusia. Su padre, un ministro luterano, murió cuando él tenía 5 años y fue educado por su madre en casa donde vivía con su abuela, 2 tías y una hermana. Estudió filosofía clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig y fue nombrado profesor de filosofía griega en la Universidad de Brasilia con tan solo 24 años. Al cabo de 10 años sufrió una crisis nerviosa de la que nunca se recuperó y murió en Weimar el 25 de agosto de 1900. Dicho esto, podríamos hablar de 3 etapas fundamentales en su pensamiento. Una primera, estética o romántica, donde redacta el origen de la tragedia a partir del espíritu de la música. Las primeras preferencias de Nietzsche en el terreno de la filosofía girarán en torno al idealismo hegeliano. Su teoría se halla bajo el influjo del innatismo y la crítica de Schopenhauer al racionalismo hegeliano e intenta por caminos similares a los de aquel, la voluntad y la intuición, superar sus conclusiones pesimistas de la voluntad de vivir. Esta segunda etapa se ve tras haber renunciado a la cátedra de Brasilia, en la que su modo de vida modesto y austero se ve perseguido por sus problemas de salud. Es sobre todo en esa época donde se desarrolla su interés por la cultura griega, que en parte tendrá tanta importancia en su filosofía. Estudia la obra de Platón y Aristóteles y siente especial predilección por las figuras de Sócrates y Heráclito. Ahora bien, la tercera etapa de madurez se extendería hasta su internamiento en Brasilia en 1889 bajo síntomas de locura. Es esta, en la segunda mitad de los 80, el periodo en el que escribe la mayor parte de sus mejores obras, las cuales son Así habló Zaratustra, que data de 1883 a 1885, Más allá del bien y del mal en 1886, La genealogía de la moral en 1887, El crepúsculo de los dioses en 1888, El anticristo en 1888, Ese Homo en 1889 y La voluntad de poder en 1901. Aclamado poeta Nietzsche ejerció mucha influencia sobre la literatura alemana, así como sobre la literatura europea y la teología. La proclama de Nietzsche, Dios ha muerto, fue utilizada por teólogos radicales posteriores a la Segunda Guerra Mundial en sus intentos por adecuar al cristianismo a las décadas de 1960 y posteriores. Influyó poderosamente en el nacionalsocialismo, presentándose como la realización de la moral del superhombre, y en tendencias izquierdistas radicales en cuanto parte un absoluto comenzar de nuevo, y por último, su consideración del predominio de los instintos vitales sobre la razón es también un precedente fundamental del vitalismo. Asimismo, a lo largo de este video hablaremos sobre el pensamiento de Nietzsche y tocaremos temas como Dios ha muerto, la transvaloración de los valores y el superhombre. Para iniciar, vamos a hablar sobre el pensamiento de Nietzsche cuando dijo que Dios había muerto. Dios ha muerto. Primero hay que entender que Nietzsche desarrolló su filosofía con alegorías, por lo que no se debe entender todo de manera literal. En este caso, Nietzsche cuenta la historia de un hombre loco que baja al mercado y anuncia la muerte de Dios. Dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Por lo tanto, la frase Dios ha muerto no quiere decir que haya existido Dios y que luego murió. En realidad se refiere al crecimiento del ateísmo que surgió durante el siglo XVIII, con el nacimiento de la Ilustración. Las ideas de la ciencia, la razón y el progreso crecían entre los intelectuales de aquellos años, por lo que el ateísmo se volvía una corriente cada vez más popular, y de ahí proviene parte del pensamiento de Nietzsche, a pesar de que creció en una familia creyente. Con esto queremos decir que Dios ha muerto, si la idea de su existencia ya no es una apuesta plausible. Al decir que Dios ha muerto, Nietzsche explica metafóricamente cómo se rompen los cimientos del saber y la moral de la historia y de la humanidad, que antes le otorgaba un sentido a la existencia del ser humano. Cuando Nietzsche nos habla sobre la transvaloración de los valores,
quiere decir que los valores supremos se desvalorizan. Según esto, el nihilismo es el proceso de la desvaloración de los valores supremos. El nihilismo, así entendido, es el estado terminal de los valores supremos, el momento de la crisis, de la caducidad y caída de esos valores. Sin embargo, si este es el estado final de esos valores, podemos preguntar cuál es su estado anterior o sus estados anteriores, cómo se llega a ese final, o en otras palabras, por qué los mismos valores que han sido hasta ahora nuestros valores sacan de él su última consecuencia, porque el nihilismo es la lógica pensada hasta el extremo de nuestros grandes valores e ideales. La última consecuencia que sacan nuestros valores del nihilismo es una consecuencia nihilista. Se trata de la desvaloración de estos valores supremos, lo que teológicamente se expresa como la fórmula Dios ha muerto. El nihilismo es la lógica de los valores e ideales supremos, como también de su historia. La consecuencia nihilista se deduce de unas premisas iguales nihilistas. Estas premisas son las que Nietzsche concibe como platonismo. Eso quiere decir que el nihilismo no es entonces solamente la desvalorización de los valores supremos, también su instauración. La desvalorización es la consecuencia de una valoración que instaura los valores supremos como incondicionados. El nihilismo es la lógica de la historia del pensamiento occidental en su totalidad, en la medida en que esta valorización funda este pensamiento y lo determina hasta su momento final. Ahora bien, el carácter nihilista de toda esta historia solo queda en evidencia en su final, cuando se toma conciencia de la desvalorización propiamente tal como el nihilismo perfecto. Por ello debemos primero vivir el nihilismo para descubrir el secreto de lo que era en el fondo el valor de estos. El tercer aspecto es el superhombre. Piensa Nietzsche que el hombre es un ser miserable e inmundo, es un ser a medio hacer, es un paso que tiene el ser humano de la animalidad a la superhumanidad. Pero en su recorrido evolutivo poco ha sido lo que él mismo ha alcanzado. Dice Nietzsche: habéis evolucionado del gusano al hombre, pero todavía hay mucho de gusano en vosotros. Entonces Nietzsche piensa que el hombre es como una enfermedad en el universo y es el único animal que todavía no ha llegado a consolidarse. La vida humana conlleva un grave riesgo: o vencer al hombre mediante la superación o volver a la animalidad primitiva. Mientras todos los animales han producido algo superior a ellos, el hombre se resiste a evolucionar, lo cual no quiere abandonar los valores del pasado y no quiere dar un nuevo sentido a la humanidad. Estas, pues, a diferencia del animal, vuelto al futuro, no puede concebir sus ideales. Según Nietzsche, habrían tres versiones del ideal humano. En primer lugar está el ideal estético, donde el ideal humano es interpretado como tragedia, donde se armoniza lo dionisíaco y lo apoloneo. Lo dionisíaco representa la embriaguez desenfrenada de vivir y lo apolineo representa la armonía de forma y el resplendor de la belleza, pero también el ideal científico, que concibe el ideal humano como sabiduría. El hombre sabio conoce la realidad del mundo con todas sus miserias y por eso afirma enérgicamente la vida. Por último, el mayor ideal es el superhombre, donde se integra y sintetiza el radical cambio de valores que propone Nietzsche. De acuerdo con Nietzsche, las masas, a quien él denomina rebaño, se adaptan a la tradición, mientras su superhombre utópico es seguro e independiente y muy individualista. El superhombre siente con intensidad, pero sus pasiones están refrenadas y reprimidas por la razón, centrándose en el mundo real, más que en las recompensas del mundo futuro, prometidas generalmente por la religión. El superhombre afirma también la vida, incluso el sufrimiento y el dolor que conlleva la existencia humana. Su superhombre es un creador de valores, un ejemplo activo de eticidad maestra, que refleja la fuerza e independencia de alguien que está emancipado de las ataduras de lo humano por la docilidad cristiana, excepto de aquellas que él juzga vitales. En la segunda parte de este video vamos a relacionar aspectos de la propia vida relacionadas con las metáforas del espíritu humano que consisten en el pensamiento de Nietzsche,
con el camello, el león y el niño. Según Nietzsche, habla sobre el camello cuando los seres humanos atraviesan un primer estado evolutivo conocido con el nombre del camello o como coloquialmente él lo llama, ovejas. Esto se refiere a sus experiencias nuevas e inocentes. Es cuando el espíritu no está cegado por ninguna idea o concepto. De aquí se embarca a descubrir la vida y aprender ideas y conocimientos que empiezan a dar forma a su manera de actuar. Ahora bien, si lo referimos a la vida, es cuando empezamos a conocer algo, cuando nos internamos en algo nuevo. Eso alude al trabajo, cuando empezamos a hacer algo por primera vez. Es cuando no tenemos idea o algún concepto de lo que se tiene que hacer y estamos de cierta manera inmersos a que nos den instrucciones o nos enseñen cómo se debe hacer, esté equivocado o no. Es de cierta manera cuando nos enseñan algo y nos disponemos simplemente a obedecer. De esta manera sin reprochar y sin aludir si está bien o mal. Digamos que solamente obedecemos ciegamente y escuchamos, dispuestos simplemente a soportar las obligaciones, ya sean sociales, solos o con el motivo de pertenecer o conectar a la vida en general y a nuestro entorno. Ahora en el caso del león, Nietzsche dice que es cuando empezamos una transformación mental y emocional, que esto surge por lo general de lo más profundo de nosotros y que empieza a subir por nuestro interior. Se trata de una energía que va tocando y rompiendo creencias y posiciones de las cadenas que nos atan y la idea formada por lo aprendido en el colectivo social y cultural en el que hemos sido educados. Con esto respecto a nuestra vida, en general es cuando empezamos a crear nuestra propia identidad. Es cuando empezamos a darnos cuenta que algunas creencias o juicios que nos han sido inculcados no son del todo verdad y empezamos a buscar o a construir nuestra propia vida. Por lo consiguiente queremos un cambio y estamos decididos a cambiar esa realidad. Empezamos a despertar y nos damos cuenta de que no estamos viviendo nuestra propia vida, sino la que otros nos han dicho que teníamos que vivir. Ya no nos contentamos con llevar una existencia normal, nos volvemos inconformistas y este inconformismo nos motiva a buscar nuestra propia verdad. En el tercer concepto, Nietzsche nos habla acerca del niño y comenta que es una transformación que tiene el león por la necesidad de ahora convertirse en niño. Es una nueva transformación. Tiene que surgir de una manera muy diferente. Se presenta de una forma de superar su autosuficiencia y el sistema de creencias adquirido. Esto supone un reto a lo construido, ya que significa vivir libre de prejuicios, aceptación y entendimiento. Así es como las personas empiezan de una manera mucho más intensa la búsqueda de lo espiritual o de un mayor sentido a su existencia. Respecto a esto, el niño quiere decir en nuestras vidas cuando empezamos a madurar, cuando empezamos a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Digamos que nosotros por lo general nos mostramos de una manera abierta y sin prejuicios ante lo desconocido. Aquí es donde empezamos a aventurar e influye claramente lo que queremos para nuestra vida más adelante. Entonces empezamos a vivir un proceso donde respetamos todos los puntos de vista y aprendemos de cada persona y de cada circunstancia con la que nos encontramos en el camino. Por lo tanto, se empieza a ir en búsqueda por las respuestas a las preguntas más profundas que tenemos en el momento. Y estamos abiertos y atentos a disfrutar y a aprender de todo lo que nos rodea y lo que está por llegar. Por lo tanto, en la transformación del niño, los niveles de felicidad y paz tienen que ir aumentando a través del tiempo.